La presidenta Dina Boluarte realmente se tomó a pecho eso de que con 10 soles alcanza para sopa, segundo y postrecito, y ahora se quiere cambiar la forma en la que se mide la pobreza en el Perú. ¿Qué hay detrás de esta discusión entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional? Y sobre todo, ¿cuántos pobres realmente hay en este país? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por ese menú de 10 soles de la presidenta. Hay un hecho que es real, que es fáctico. La pobreza y la miseria han aumentado en el Perú en los últimos años. A ver, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, al cierre del 2023, el 29% de los peruanos vivía en condición de pobreza. Estamos hablando de que 10.8 millones de peruanos vivían en pobreza. Esto según la medición de pobreza monetaria. Es decir, los peruanos que no pueden pagar el costo de la canasta básica que para el INEI en el 2023 era de 446 soles mensuales. Y claro, muchos dirán, Omar, pero si yo ya gasto 447 o 450 soles, inmediatamente dejo de ser pobre en el Perú. Efectivamente, porque es la línea de pobreza, es el umbral de pobreza que se establece para tener una referencia de cuántos pobres hay en el país. Es una metodología validada además por entidades internacionales como el Banco Mundial, pero no es totalmente exacta, porque una persona que no gasta 445, que sí sería considerada pobre, sino una persona que gasta 450 soles, evidentemente tiene más similitudes y características de pobreza que una persona que sí puede gastar 2.000 o 3.000 soles. Pero es un punto de referencia. Ahora, la discusión ha partido porque el 31 de diciembre del 2024, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social emitió un decreto supremo que le ordenaba al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el ente técnico, el encargado de medir justamente la pobreza en el país, de cambiar la metodología, pero, ojo, ya que hay que entenderlo, no para medir la pobreza monetaria, que es la referencia usual que tenemos, sino para medir la pobreza multidimensional. Y a ver, yo sé que puede sonar confuso, pero ¿qué es la pobreza multidimensional y en qué se diferencia de la pobreza monetaria? Como habíamos dicho, la pobreza monetaria establece una línea de gasto. Los que pueden gastar más de esta línea ya no son pobres, los que gastan menos de esta línea son pobres. La línea establecida para el 2023 era de 446 soles, que era el costo de la canasta básica por persona. La pobreza multidimensional, como su propio nombre lo dice, analiza varias dimensiones y es el acceso que tienen las personas a servicios básicos, como cuáles: servicio de salud, servicio de educación, servicio de electricidad, servicio de agua, es decir, las condiciones de vida de la población. Y es ahí donde el MIDIS, donde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quiere generar determinados cambios para que el INEI mida justamente la pobreza multidimensional. Ojo, no quiero entrar al tema técnico si los cambios que está proponiendo el MIDIS son los correctos o no. Lo que ha dicho el INEI es que la medición de pobreza monetaria no va a cambiar, se va a seguir haciendo todos los años como se ha venido haciendo con la metodología del 2007. Sin embargo, lo que se está evaluando es cambiar la forma de medir la pobreza multidimensional, que es mucho más compleja de medir además. Sin embargo, evidentemente todo esto genera suspicacia, todo esto genera temor, porque nadie confía en el gobierno de Dina Boluarte y nadie confía evidentemente en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social luego del escándalo de envenenamiento a niños pobres a través del programa Jaliwarma. Señores, esto ha sido y es un escándalo de proporciones con repercusiones no solo políticas, sino con repercusiones penales. Un programa que ha venido envenenando a los niños más vulnerables del país con conservas podridas que tenían probablemente heces de ratas, que eran dadas a los animales, que eran dadas a perros en albergues, con carne de caballo, productos hongueados que han generado que los chicos más vulnerables del país terminen envenenados en los hospitales. Y esto a partir de una red de corrupción que se tejió no solamente en el MIDIS, sino también en el Ministerio de Salud, en la Dirección General de Salud, que avalaba justamente estos productos. Toda una red de corrupción que se tejió
invirtió en el Estado, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el Ministerio de Salud, para envenenar a los niños para que algunos malos empresarios se llenaran los bolsillos y se volvieran millonarios. Un empresario que fue hallado muerto en plena Navidad. Nos referimos al cuestionado Nilo Burga, dueño de Frigoinca, empresa que daba estos productos malogrados, estos productos vencidos, estos productos con carne de caballo a los niños más pobres del país durante meses y meses. Una empresa y un empresario que tejió una enorme fortuna a partir de contratos con el Estado, a partir de contratos con gobiernos regionales, a partir de contratos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Una empresa que rompía manos de diversos funcionarios en estos dos ministerios. Ojo, y cuya testigo principal, que era la mano derecha de Nilo Burga, afirmó al Ministerio Público que su amigo Freddy Hinojosa lo iba a ayudar a crecer. Freddy Hinojosa, que dirigió justamente el programa Jaliguarma en la época que la presidenta Dina Boluarte era la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Freddy Hinojosa, que continúa como vocero de la presidencia y que es sujeto de las investigaciones del Ministerio Público. Este caso es sumamente grande e involucra a políticos de alto perfil, de alto nivel. Y no deja de llamar la atención que para el Congreso de la República no importa absolutamente nada porque decidió proteger, decidió blindar justamente al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini. Nadie está acusando a Julio de Martini desde un punto de vista penal, evidentemente. De eso se encarga el Ministerio Público. Pero hay una responsabilidad política. Hay una responsabilidad política que los ministros deben asumir. Sin embargo, el ministro de Martini no ha asumido ninguna responsabilidad política al respecto porque no ha pasado absolutamente nada. Por eso es que no deja de llamar la atención y no deja de parecer trágico cómico que ese mismo ministerio que envenenaba a través del programa Jaliguarma a los niños más pobres del país hoy esté preocupado en cambiar la metodología de medición de la pobreza multidimensional. Y la gran pregunta que uno se haría es si Jaliguarma, si esos niños que recibían alimentos podridos, alimentos malogrados, ya eran menos pobres por recibir el alimento, así sea una cochinada lo que recibían. Se podrán cambiar muchas metodologías, se podrán actualizar indicadores, se podrá decir que la desnutrición o la anemia no necesariamente están vinculadas a la situación de pobreza, se podrán decir muchísimas cosas. Lo que no se puede hacer es tratar de ocultar a los pobres en el país. Y valgan verdades, los pobres en este país no son 10.8 millones como señala el INEGI según las cifras de la pobreza monetaria. Son muchísimos más. Porque claro, yo puedo tener acceso a salud, yo puedo tener acceso a agua potable, yo puedo tener una vivienda. Ojo, yo puedo ir al colegio y recibir mi conserva malograda de Frigoinca, pero eso me va a hacer que sea menos pobre. Lo que tenemos que discutir en este momento es la calidad de los servicios básicos que recibimos todos los peruanos. Insisto, no es lo mismo una persona que recibe el servicio de agua potable de una EPS quebrada en Tumbes y que lo recibe probablemente 2 horas por día, que una persona que vive en San Borja y no tiene ningún problema y recibe su flujo constante de agua. No es lo mismo, la calidad de los servicios es básico. Entonces, lo primero que uno tendría que preguntarse es, ¿cuál es el nivel de acceso a servicios básicos que reciben los peruanos? Y la segunda pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es la calidad de justamente esos servicios básicos que reciben los peruanos? Entonces, no solamente es un tema de acceso, es un tema de calidad del servicio y lamentablemente no vemos ninguna preocupación de parte de nuestras autoridades, no solo del gobierno central, sino de los gobiernos regionales y municipalidades, a mejorar esa calidad del servicio. Y por eso es que se tienen los niveles de insatisfacción que se tienen. Esa es la realidad. La gente está harta, la gente está molesta porque no reciben los servicios básicos. Y eso, señora presidenta, y eso, señor ministro, no se puede ocultar con un cambio de metodología. Así como no se pueden ocultar a los niños envenenados y así como tampoco se puede ocultar por mucho tiempo a los muertos.